Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Como todos los domingos, traerles el mensaje que necesita nuestra alma, nuestro espíritu, para poder estar levantados para la gloria de Dios. Ahora domingo quiero hablarles acerca de la resurrección de Jesucristo. El viernes sabemos que hablamos de las 7 palabras Jesucristo, cuando Jesucristo fue llevado a la cruz. Pero dice la palabra que en 3 días Jesucristo resucitó. Hoy domingo la gente celebra el día de Pascua, pero nosotros los cristianos, pues no es que haya una celebración, pero tenemos que recordar la resurrección de Jesucristo. Y eso siempre lo debemos de recordar, que Jesucristo resucitó, Él no está muerto, su tumba está vacía, Él está vivo y vive en los corazones de cada uno de los creyentes. Por eso yo les quiero invitar a que abra su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5. Y voy a estar leyendo nada más un versículo, Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que nos dice: Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a hacer una oración para pedirle al Espíritu Santo que venga y nos guíe y entre en nuestro corazón y en nuestra mente para poder entender esta palabra que Él quiere darnos a la vida de cada uno de nosotros. Padre, en esta hora nos presentamos delante de tu bendita presencia, dándote gracias una vez más, Jesucristo, porque sabemos que tú triunfaste en esa cruz. Y en esta hora te pedimos, Cristo de la gloria, que tú vengas y libertes a cada una de aquellas vidas que necesitan, Padre, ser liberadas, que necesitan ser cambiadas y restauradas. Solamente tu palabra es la que puede venir y hacer la obra grande y poderosa en cada una de las vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Como lo dije hace rato, vamos a estar hablando acerca de la resurrección de Jesucristo. Jesucristo resucitó. Él está vivo. Dice la palabra, hermanos, que cuando Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario, dice que es la última, la penúltima palabra, la 6ª palabra que dijo, consumado es. Quiere decir que había terminado la obra en la cual Él había ido a la cruz del Calvario. Y la 7ª palabra dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él murió, pero Él resucitó al 3er día. Mucha gente cree que Jesucristo sigue muerto, porque mucha gente tiene una cruz en una pared de sus casas y todavía le hablan a esa cruz, a ese Cristo que está clavado en ese madero. Mucha gente trae a Jesucristo colgado en el cuello, creyendo que porque lo traen aquí, Jesucristo los va a cuidar. Jesucristo vive y reina en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Y es por eso que nosotros podemos decir que Jesucristo resucitó al 3er día. Nos dice la palabra que gente fueron y vieron su tumba vacía. Tenemos a María Magdalena, a uno de sus discípulos que fueron y vieron que esa tumba estaba vacía. Y Jesucristo resucitó para ayudarnos, para darnos vida. En esa cruz del Calvario, Él dejó nuestras enfermedades, dejó nuestras dolencias, dejó nuestros pecados. Por eso vino a esa cruz, a morir por nuestros pecados. Pero no nada más era eso. Nosotros tenemos muchas ventajas como cristianos porque es la sangre de Jesucristo y es la resurrección. Y en la resurrección de Jesucristo nosotros podemos decir que Jesucristo triunfó, le ganó la partida al enemigo, porque simplemente por medio de esa resurrección nosotros ahora podemos ser libres y nosotros podemos seguir adelante. Nos dice la palabra que Jesucristo pagó el precio en esa cruz. Y dice que Él resucitó. Y Él resucitó para la gloria de Dios. Y dice que cuando Él resucitó, dice que Él anduvo 40 días caminando, hablando, haciendo milagros. Y sabes que cuando Él resucitó, a pesar de que aquellos discípulos se equivocaron, como Pedro, cuando él se equivocó y cuando este discípulo empezó a negar a Jesucristo, ¿sabes qué fue lo que sucedió? Que Jesucristo cuando fue y se encontró con él, ¿sabes qué le dijo? No le dijo: ¿por qué me negaste? ¿Por qué hiciste eso? Jesucristo le dijo: ¿sabes qué, Pedro? Apacienta mi cordero, apacienta mis ovejas.
No le dijo a Tomás, ¿por qué no creíste hasta que no viste los clavos en mi mano, las cicatrices en mi mano? Fue como creíste. Él no vino a reclamar. Él resucitó para darnos vida. Resucitó para ayudarnos. Resucitó para levantarnos. Por eso Él murió en esa cruz como cordero. Dice su palabra en Isaías 53 que Él fue llevado al matadero como oveja, como un corderito. Allí enmudeció y no abrió su boca. Allí estuvo todo débil, frágil. Allí Él se puso como cordero, porque en el tiempo antiguo dice que la gente tenía que matar un cordero y que tenía que la sangre era el símbolo de sacrificio para que la remisión de pecados. Y dice que la gente que no tenía dinero, ellos tenían que matar una paloma. Pero todos tenían que hacer ese sacrificio. Ahora Jesucristo fue a esa cruz, a morir en esa cruz, pero Él resucitó. Por eso cuando Él resucitó, Él se levanta como el león de la tribu de Judá. Cuando Él se levanta como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Él se levanta como el victorioso. Por eso Él dice en Mateo 28, 18, dice, toda potestad me he dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque Él es el león de la tribu de Judá. Y Él ha venido a enseñarnos que por medio de Él podemos dejar nuestros problemas, podemos dejar nuestra enfermedad. No hay problema que Él no pueda resolver. No hay enfermedad en la cual Él no pueda sanar. No hay dolor en el cual Él no pueda levantar, quitar. Porque Jesucristo para eso resucitó. Para eso vino. Dice la palabra que cuando Él anduvo con sus discípulos, y dice la palabra que Él vino para dejarnos al Espíritu Santo. Él todavía no quería irse. Y dice que Él hizo muchos milagros en esos 40 días. Hizo muchos milagros en los cuales no están registrados en la Biblia. En el cual Juan no lo pudo registrar, porque entonces nosotros no pudiéramos traer esta Biblia. Nosotros no podríamos cargar una Biblia tan pesada, y por eso se registró alguno de los milagros, pero Él hizo muchos milagros después de su resurrección. Nosotros creemos que Jesucristo vive y reina para siempre. Y sabes que una de las cosas que nosotros podemos ver, Jesucristo es el que resucita a toda la gente. Jesucristo resucitó a Lázaro en Juan capítulo 11. Jesucristo resucitó a la hija de Jairo en el libro de Lucas capítulo 8. Jesucristo, cuando iba entrando a la ciudad de Naín, dice que iba una viuda a enterrar a su hijo que estaba muerto. Y la viuda iba llorando, iba triste, pero dice la palabra que Jesucristo resucitó a su hijo. Y lo habla en el libro de Lucas. Nosotros podemos ver que cuando Jesucristo resucita a Lázaro, dice que la gente toda estaba triste, su familia. Cuando Jesucristo resucita a la hija de Jairo, dice que la gente, Jairo era una de las personas que no creía en lo que Dios hacía. Él era el que cuidaba y que no dejaba que se acercaran a Jesucristo. Una parte estaba fuera de la ciudad y los que estaban adentro les decía que se callaran. Pero cuando su hija se enfermó, entonces él fue el que dijo que le pidió a Jesucristo que su hija estaba enferma. Viene una gente cerca con él y le dice, ya no molestes a Jesucristo, sabes que tu hija murió. Y cuando Jesucristo va a la casa de Jairo, Jesucristo dice que su hija estaba dormida. Y había una gente alrededor de la cama burlándose cuando Jesucristo dice que ella estaba dormida. Y a veces nos topamos con ese tipo de personas que se burlan, que no creen que Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Por eso Jesucristo viene a levantar a aquellos que no creen. Jesucristo viene a tapar las bocas a aquellos que se burlan. Jesucristo viene a las mujeres viudas a las cuales se sienten tristes. Jesucristo viene a dar fuerzas y dar valor a aquella persona que necesitan. Por eso nosotros en esta hora estamos diciéndote que Jesucristo resucitó y Él vive para siempre. Él resucitó a esas 3 personas. Él hizo milagros después de su resurrección y dice su palabra que nosotros vamos a ver cosas mayores, porque lo que Jesucristo, por eso quería dejar al Espíritu Santo para que nosotros hiciéramos las mismas obras que Él hacía. ¿Sabes qué? Nos dice la palabra en el libro de Zacarías, capítulo 3, nos habla
de que nosotros tenemos que ser cambiados. Porque mira, primero que nada, Pablo, en Romanos capítulo 17, 19, Pablo decía, sabes que hay cosas que yo no quiero hacer, pero yo las hago. Entonces Pablo estaba diciendo, hasta él mismo estaba diciendo que él había ido hasta el tercer cielo. Y Pablo estaba enseñando en el cual decía que había ataduras todavía sobre su vida. En el cual que aunque él fuera espiritual, aunque él hubiera ido hacia el cielo, él decía que había cosas que él no podía dejar. Porque lo que él odiaba, lo que él no quería hacer, él lo hacía. Porque había ataduras en la vida de nosotros. Y así sucede en la vida de nosotros. Hay ataduras en nuestra vida en la cual nosotros creemos en la salvación y creemos que Jesucristo murió en la cruz, pero muchos queremos ver solamente a Jesucristo en esa cruz crucificado y no sabemos que cuando después de la resurrección Jesucristo hizo cosas más grandes y maravillosas. Entonces nosotros tenemos que haber quitado ese velo, tenemos que quitar estas vestiduras, hermanos, que oprimen nuestra vida. Debemos de quitar esas ataduras. Y por eso lo dice en el libro de Zacarías capítulo 3, versículo 3, 4 y 5. Dicen: y Josué, estando vestido de vestiduras viles y estando delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y he hecho vestiduras de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le pusieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Cuando nosotros nos quitamos esas ataduras y nos quitamos esas vestiduras viles, así cuando el hijo pródigo estaba comiendo con los cerdos y estaba ahí y su padre lo estaba esperando, y llega con su padre y dice la palabra que su padre le dio unas ropas limpias para que él se cambiara, él se bañara, porque su padre quería que estuviera limpio. Así Jesucristo resucitó y quiere quitar esas vestiduras. Quiere quitar eso de nosotros, esas ataduras, para que nosotros podamos ver lo que Él hizo después de su resurrección. No nada más fue su muerte. La resurrección de Jesucristo tiene poder. En la resurrección de Jesucristo está el león de la tribu de Judá. ¿Y sabe para qué está el león de la tribu de Judá? Él está para pelear, para acechar a su presa cuando viene a hacernos daño. Y Él quiere venir a limpiarnos. Él quiere venir a cambiar nuestra vida. Él quiere que nosotros seamos diferentes. Por eso Él quiere quitar esas vestiduras. Es como el odre. Tú estás echando ese vino en ese odre, pero dice la palabra que cuando el vino entra en ese odre, dice que se expande. Y después dice que tú ya no puedes volver a echar el vino en ese mismo odre, porque si no se va a romper. Entonces Jesucristo quiere que uses otro odre para que ese vino, para que ese gozo, para que esa presencia de Dios siga llenándose en tu vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir cambiando, sigamos transformando, sigamos renovando nuestra mentalidad, lo que Jesucristo quiere hablar a nuestra vida. Por eso Zacarías se lo decía a Josué. Dice que le dijo que tenía unas vestiduras manchadas, y Jesucristo lo que quiere, aunque nosotros seamos espirituales, aunque nosotros estemos en la iglesia, aunque nosotros alabemos a Dios, sabes que hay cosas en nuestra vida que todavía están estorbando, y tú te das cuenta que cuando tú lees la palabra de Dios y la entendiste ahorita de una manera y tú la vuelves a leer y después dices: wow, yo no la había entendido de esta manera, ahora puedo comprender. Y sigues tú leyendo la palabra y puede Dios seguirte revelando cosas que tú no te imaginabas, y el Espíritu Santo sigue mostrándote la manera de la cual tú veas las cosas que Dios nos está hablando. Por eso es tan importante nosotros creer en Jesucristo y en esa resurrección. Sabes que Pablo le hablaba a los Gálatas, y cuando Pablo le hablaba a los Gálatas, les decía a los Gálatas, porque los Gálatas creían que por sus obras iban a ser salvados.
Le dice que quería que fueran libres de ese yugo, quería quitarlos de esclavitud. Y sabes que nosotros que creemos en Jesucristo, nosotros somos esclavos de Jesucristo, porque somos siervos de Jesucristo, porque trabajamos para Jesucristo. Pero los que no creen en Jesucristo, sabes que son esclavos de alguien que está dominando su vida. Y nosotros creemos en Jesucristo, el que resucitó de los muertos, el Jesucristo que viene y vive y reina para siempre. Por eso nosotros creemos en Jesucristo, el que viene y murió en la cruz del Calvario. Una cosa que yo quiero enseñarte, yo te hablaba de la vida de Lázaro, y yo quiero hablar unos puntos de la vida de Lázaro. Sabes que una de las cosas, dice la palabra, que Lázaro murió. Jesucristo era muy amigo de esta familia, de Marta, María y Lázaro. Cuando Lázaro se enfermó, fueron a buscar a Jesucristo para que viniera y lo sanara, pero dice la palabra que Jesucristo todavía tenía cosas que hacer y se tardó ciertos días. Y nos dice la Escritura que cuando Jesucristo llegó, Lázaro ya estaba muerto. Inclusive María y Marta estaban tristes, estaban llorando. María estaba en la casa llorando y Marta sale a recibir a Jesucristo. Pero cuando le dicen que Jesucristo estaba allí, dice que María corre y van al sepulcro donde estaba Lázaro enterrado. Y aquí podemos ver cosas tan grandes y gloriosas que Dios hace en la vida de nosotros. Por eso es la resurrección. Jesucristo, cuando vio que Lázaro estaba enterrado, dice la palabra que Jesucristo lloró. Pero sabes que Jesucristo amaba a esa familia. Pero más que nada, lo que Jesucristo lloró era por la ignorancia. Era porque ellos no creían en el poder. Por eso le dijo a Marta, te he dicho que si tú creyeres, verás la gloria de Dios. Y nosotros creemos y tenemos fe, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como cristianos caminamos por fe. Nosotros no caminamos por vista. Nosotros tenemos que creer en lo que Dios hace en nuestra vida. La gente de afuera camina por vista. La gente de afuera te dice, tú no vas a salir adelante. La gente de afuera te dice, tú no vas a avanzar. La gente de afuera te dice, esto se va a acabar. La gente de afuera te dice, esto ya no va a seguir igual. Pero nosotros creemos en las promesas y en la palabra en la cual Jesucristo nos ha dado. Y mira, una de las enseñanzas que yo pude ver cuando Lázaro murió. ¿Sabe que nos dicen que Lázaro estaba en una tumba? Y que le dijeron, ¿sabes qué? Jesucristo dijo, quita esa piedra. Quita esa piedra. Y le dijeron, Señor, pero Lázaro está muerto y ya tiene 3 días que muere. ¿Sabe por qué Jesucristo no quiso hacer el milagro antes, el dinero antes? ¿Sabe? Porque mucha gente podría decir, es que porque lloré y por eso Lázaro sanó. Es que porque nosotros hicimos esto, predicamos su palabra y por eso Dios oyó nuestra oración. Dios lo quiso hacer porque la honra y la gloria es de Dios. Por eso Él resucitó. Y por eso Jesucristo no le importaba la situación que estaba pasando Lázaro. Jesucristo vino porque Jesucristo quería que vieran el milagro que Él podía hacer. Jesucristo le dice a Lázaro, como primer punto, le dice, Lázaro, levántate. Y lo primero que hizo Lázaro, ¿sabes qué hizo? Lázaro se levantó. Lázaro se levantó. Porque él lo primero que escuchó fue la voz de Dios. Por eso te digo que nosotros no nos guiamos por vista. Nosotros nos guiamos por fe al escuchar la voz de Dios. ¿Cómo puedes escuchar la voz de Dios? Nosotros podemos escuchar la voz de Dios por medio de este mensaje. Nosotros podemos escuchar la voz de Dios por medio de un canto. Nosotros podemos escuchar la voz de Dios por medio de la oración. Nosotros podemos escuchar la voz por medio de su palabra. Por alguien que nos venga y nos dé una palabra. Porque Dios se maneja de manera diferente y de circunstancias diferentes a cada vida y a cada corazón. Y es lo que primero escuchó Lázaro. Que Jesucristo le dijo, Lázaro, levántate. Y Lázaro lo que hizo, se levantó. Pero otra de las cosas importantes es que dice la palabra que cuando Lázaro se levantó, dice que él estaba todo vendado.
Dicen que antes ponían sudarios como una tela donde la gente se secaba el sudor. Dice que los vendaban. Y cuando Lázaro se levantó todo vendado. Una cosa tan importante es que a veces, aunque nosotros conozcamos a Cristo y conocemos la palabra de Dios, a veces hay vendas en nuestros ojos, hay vendas en nuestra vida. Tú has podido ver a gente que está en la iglesia y tiene mucho tiempo en la iglesia y nunca levantan las manos, nunca levantan su voz, nunca dicen un amén, una gloria a Dios. Nunca pueden glorificar al Señor porque están amarrados, están vendados. Y eso, así era la situación de Lázaro. Lázaro estaba todo envuelto porque cuando se moría la gente así los tenía. Y esa es una lección que Jesucristo nos quiere mostrar por medio de esa resurrección. Jesucristo viene y quita ese vendaje de nuestra vida cuando tú le crees a Dios. Cuando tú le exaltas a Dios, cuando tú le adoras a Dios, es cuando tú levantas y abres tu boca, no importando quién te vea, no importando quién se burle, no importando quién te esté señalando. Tú abres tu boca y le dices al Señor, gloria a Dios, aleluya, le oras, lloras, porque siempre hay un temor en nuestra vida o una vergüenza, pero Jesucristo nos quiere mostrar que Él es el único que quita ese vendaje que nosotros estamos atados. Otra de las cosas que podemos ver por medio de este mensaje, ¿sabes qué sucede? Que Jesucristo dice que cuando le dijeron que él ya estaba muerto y ya que tenía varios días de muerto, dicen que cuando el cuerpo está muerto se descompone y decía que ya ya olía mal. Y sabes que así pasa muchas veces en la vida. Hay gente que tú puedes ver un borracho, un alcohólico, un drogadicto, o simplemente gente que tú crees que nunca va a ser cambiado. Y a veces nosotros decimos, es inútil predicarle la palabra. Es inútil, este hombre nunca va a cambiar. Esta persona siempre va a seguir siendo la misma persona. Pero mira, dice la Biblia que él, cuando llegó a Gadara, se encontró un hombre endemoniado, el demoniado gadareno. Y dice la palabra que este hombre lo reconoció. Y dijo, ¿qué tienes contra el hijo de David? Reconoció que Jesucristo podía sacarlo de ese cuerpo, de esa vida. Entonces quiere decir que a veces nosotros señalamos y nos ponemos como jueces y decimos, esta persona no va a cambiar. Esta persona va a seguir siendo la misma de siempre. Y nosotros decimos, así como este Lázaro que ya estaba y que olía mal. A veces hay personas que decimos que es la escoria de la vida, o es el granito, el frijol, palo de la casa, y que nunca va a cambiar. Pero nosotros lo decimos. Pero cuando Jesucristo viene, a Jesucristo no le importan los tiempos y las cosas que nosotros hagamos y digamos. A Jesucristo cuando viene, Él cambia las cosas de la manera y al instante que lo quiere hacer. Por eso es el Dios que hace las cosas posibles. Es por eso que Él resucitó. Es por eso que Él mismo venció la muerte. Si Él venció la muerte, ¿qué no puede hacer más? Él puede hacer muchas cosas en la vida de cada persona. Y esta es una enseñanza que Jesucristo nos da. Dijeron, pero es que ya huele mal. Es que ya tiene varios días. Es que esta persona ya tiene mucho tiempo que está así, en esa condición. Pero Jesucristo viene a cambiar las vidas. Es como el hombre cuando estaba en el estanque de Betesda. Dice que él no podía entrar. Porque dice que siempre venía alguien y le ganaba cuando venía el ángel y movía las aguas. Pero cuando se le apareció Jesucristo, dice que cuando apareció Cristo, le dijo, ¿quieres ser sano? Fue lo primero que le dijo. Y yo creo que nosotros podemos preguntar, o sea, ¿qué pregunta de Jesús? Claro que quería ser sano, tenía mucho tiempo, está paralítico. Pero Jesucristo quiso primero salvar su vida y lo quiso sanar. Y le dijo, toma tu lecho y anda.
Y nosotros tenemos que dejarle a Cristo los problemas, las situaciones. Cuando tú crees que tú ya no puedes resolver la situación de tu hijo, cuando tú crees que no puedes resolver la situación en el hogar, o cuando tú crees que no hay economía, tú tienes que dejárselo a Jesucristo. Por eso Jesucristo vino y resucitó para hacer cosas grandes y poderosas, para ver la gloria de Él, para moverse en medio de nosotros. Esa es la enseñanza que nosotros podemos ver. Cuando Lázaro estaba muerto y oyó la voz de Dios, de Jesucristo. Cuando vino Jesucristo, cuando se levantó, y cuando dice que se levantó, el que se levantó, o sea, se puso en acción. Y así nosotros nos debemos levantar y ponernos en acción. Pero muchas veces te levantas y estás en acción y tienes ese vendaje. Y Jesucristo vino y quitó esas vendas de su vida para que tú puedas glorificar a Dios. Y luego nos dice la palabra que después de eso, este hombre ya decían que olía mal. Pero esto era para que la gloria de Dios fuera glorificada, para que el nombre de Jesús fuera glorificado. Por eso le dijo a Marta, mira Marta, si tú crees vas a ver la gloria de Dios. Y si nosotros creemos que Jesucristo resucitó, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Otra de las cosas tan importantes que podemos ver es que este Lázaro estaba muerto. Y sabes que cuando una persona está muerta, quiere decir que las aves de rapiña vienen y devoran esa carne. Cuando nosotros vemos un animal muerto, o en la carretera, o aquí mismo, podemos ver cómo están las aves y vienen y se comen la carne. ¿Sabes que Jesucristo viene a darnos vida? Y a veces hay mucha gente que así nos quiere ver. Que nos dicen, este nunca se va a levantar. Por eso al Cristo que nosotros creemos y adoramos es un Cristo que se levantó de los muertos, venció la misma muerte y resucitó. Y hoy vive y reina para siempre en nuestras vidas. Ese Cristo es el que hace todas estas cosas y estos milagros. Y te lo digo, dicen que Él levantó a Lázaro de los muertos. Y te digo, estaba muerto. Ya no podían hacer nada. Pero Jesucristo resucitó a toda esta gente que yo te estoy diciendo. Y Jesucristo nos puede levantar. Y cuando Jesucristo nos levanta, ¿sabes qué? Hace cosas gloriosas en nuestra vida. Él hace cosas maravillosas en medio de nosotros. Porque hay personas que a veces están en casa o están muertas espiritualmente. Y esas personas nunca hacen nada por levantarse. Y tienen muchos años. Pero Jesucristo viene a resucitar. Te estoy hablando de la vida. Porque Él venció la muerte, pero también espiritualmente. Si tú te encuentras muerto o no crees espiritualmente, lo estoy hablando, Jesucristo viene a darte vida. Jesucristo viene a moverse de una manera grande en medio de nosotros. Porque Jesucristo a eso viene, a libertarnos, a darnos vida. ¿Sabes que el mismo Jesucristo nos enseña que Él mismo dice que llegó a Betania? Y cuando Él llegó a Betania, dice que iban a hacer una cena en el libro de Juan, capítulo 12, todo el capítulo. Y dice que cuando Él iba a hacer una cena, ahí estaba este Lázaro. Y dice que ahí estaba María y Marta, o Marta y María. Y dice que Marta, como era la de los quehaceres, estaba haciendo de cenar la comida. Y dice que María, cuando ella estaba Jesús ahí, lo que hizo, ¿sabes qué? Dice que fue y untó sus pies con un perfume. Y dice que a un lado estaba Judas y estaba también Simón. Y dice que cuando Judas vio esto, dijo, esta mujer, o sea, ¿cuánto le ha costado ese perfume?
Dicen que la casa se inundó del perfume, que eso venía siendo como la unción. Cuando tú tienes esa unción en tu vida, siempre va a haber gente que va a estar alrededor tuya y que no va a conocer ni va a entender el poder que se mueve dentro de ti. Sabes que muchas veces nosotros vivimos en este cuerpo de carne, y como este cuerpo de carne siempre va a ser débil a las circunstancias, y tú vas a pagar las consecuencias de los errores que tú cometes. Pero sabes que cuando tú vienes a Cristo y recibes a Cristo como el Salvador de tu vida, porque si tú le puedes preguntar a una persona, le dices, tú ya recibiste a Cristo, y todos te dicen que sí, Cristo está en mi corazón. Pero una manera de recibir a Jesucristo es confesando nuestros pecados, arrepentirnos de lo que nosotros hemos hecho y reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador y que Él vino a perdonar nuestros pecados y que nosotros ahora somos salvos por medio de creer en Jesucristo y en esa cruz del Calvario. Y por eso el Espíritu Santo entra en nuestra vida. Y conforme tú vas avanzando y vas buscando a Dios y te vas metiendo en la presencia, en la palabra, y vas obedeciendo lo que Dios te va diciendo, ¿sabes qué hace Jesucristo? Viene una unción sobre tu vida, sobre la cual Jesucristo viene y hace cosas grandes y te da una palabra para que tú puedas enseñar a aquella gente. Ese es el perfume, esa es la unción, eso es lo que vino y derramó esta mujer, María, la hermana de Lázaro y de Marta, en ese lugar. Pero siempre alrededor de ti va a haber gente que se va a burlar, va a haber gente que te va a criticar, va a haber gente que te va a traicionar, va a haber gente que no va a creer en lo que Dios ha hecho en tu vida. Va a haber críticas, pero tú no te fijes en eso. ¿Sabes por qué? A Jesucristo lo crucificaron. Los mismos romanos lo crucificaron. Sabían quién era Jesucristo. Se burlaron de Él. Lo criticaban. Así que tú no te debes de preocupar por eso. Porque a ti no te están criticando. Están criticando lo que Cristo hizo en ti. Y tú no eres el que te debes de sentir mal. Más sin embargo, tú debes de dejar que Jesucristo haga la obra. Y esa era la unción. Así estaba Judas. Judas estaba con Jesucristo. Era su discípulo. Caminaba con Él. ¿Y qué hizo? Lo vendió por unas monedas. ¿Cuánta gente no ha sido comprada por eso? Por querer tener dinero y dejar lo principal. ¿Cuánta gente no ha sido traicionada y te ha dejado sola? Mas sin embargo, ¿sabes qué? Hay personas que vienen y quieren dejarte sola en el momento. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que toda arma forjada en contra de ti no va a prosperar. Porque la unción que Dios te ha dado, esa unción no te la puede quitar el hombre. El hombre podrá venir a querer acabar contigo, pero nunca va a poder acabar con la palabra de Dios. El hombre podrá querer que no profetices, pero la palabra profética nunca va a terminar. ¿Sabe? Porque el que la dio es Jesucristo. Y el hombre nunca puede ser nada, ni el hombre, ni la mujer, ni cualquier persona que se quiera levantar en contra tuya. ¿Sabe por qué? Porque la unción es de Jesucristo. Y Jesucristo la deposita a cada aquel que le busca y le sirve y entrega su vida totalmente a Él. Y le obedece, que es lo principal. Por eso a veces te vas a topar con ese tipo de personas. Vas a ser traicionado. La gente no va a creer en ti, pero tú solamente suelta la palabra. Tú no creas que lo que ellos digan, tú sigue creyéndole a Jesucristo, porque Jesucristo es el que nos da la palabra. Nosotros, como te lo dije hace rato, vivimos por fe y vivimos en lo que Jesucristo está haciendo. Y sabes que eso a mucha gente le desanima. Hay mucha gente que se desanima por lo que la gente habla y diga de ti. Pero yo te quiero decir que Jesucristo nos da la fortaleza, nos ayuda a seguir adelante. Sabes que cuando tú lees el libro de Habacuc y el libro el libro de Habacuc, cuando tú lees el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 2 y 3, a veces nos encontramos con cosas que nos desaniman, que acaban con nuestra vida.
O muchas veces el cristiano se va para abajo. Pero en el libro de Habacuc capítulo 2, versículo 2 y 3 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Y aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Jesucristo nos da una palabra. Sabes que a veces andamos buscando la respuesta. Y a veces nosotros mismos nos preguntamos por qué hay gente que no le sirve a Dios prospera. Porque hay gente que vive mejor que nosotros. Pero yo te voy a decir, aquí Jesucristo nos da esta palabra. Y Jehová nos lo dice: aunque la visión tardare, tú espéralo. Él nos ha dado una palabra y nos ha llamado para un propósito. Habrá gente en el caminar que, aunque sean espirituales y estén contigo, te van a desanimar. Pero yo te quiero decir, es imposible que tú evites eso. Tú tendrás un grupo de personas, pero hay gente que siempre va a ver las cosas de otra manera. Pero va a haber gente que siempre va a haber gente que va a estar contigo y que va a estar contigo en esa visión. Por eso, a ti no te importe que estemos pasando lo que estemos pasando. Jesucristo nos da una palabra, Dios nos da una palabra y Él la va a cumplir porque Él nos ha llamado a un propósito. Y ese propósito en el cual que Él nos ha llamado se va a cumplir en su tiempo. También en el libro de Malaquías, capítulo 4, nos dice en el versículo 2: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Nos está dando a entender que cuando esto suceda, cuando la visión se cumple, cuando nosotros salgamos de casa, cuando nosotros salgamos a nuestras iglesias, cuando nosotros lleguemos a nuestro lugar, por eso en este tiempo que nosotros estamos encerrados y que a lo mejor hay mucho desánimo en la vida de la gente, a lo mejor la gente tiene temor, a lo mejor piensa hasta cuándo va a terminar eso, se está acabando la economía, están sucediendo cosas, se están cerrando empresas, están cerrándose negocios, se está acabando el dinero, pero Jesucristo nos da una palabra y nos enseña que por medio de esa palabra va a llegar el cumplimiento en el tiempo que Él lo decida. Él no nos va a dejar, nosotros no estamos huérfanos, tenemos a un Dios de poder, a un Dios de gloria, a un Cristo que resucitó, y cuando Él resucitó hizo muchos milagros, Él hizo muchas maravillas. Dice que Él rompió récords. Los milagros que se escribieron en la Biblia no es nada a los milagros que nosotros, que Jesucristo hizo cuando resucitó. Y esa palabra no lo deja a nosotros. Y por último, quiero decirte que dice la Biblia en el libro de Reyes, capítulo 6, porque quiero darte una palabra de ánimo por todo lo que estamos pasando. Jesucristo resucitó, y una cosa que te quiero aclarar: no es por obras, no es por lo que tú hagas. ¿Sabes una cosa? Hay mucha gente, te lo dije y lo vuelvo a repetir, que tiene a un Cristo de madera en su casa, en otro lugar, cuando Jesucristo nos dice que no adoraremos a dioses ajenos. Al único que merece nuestra adoración es Dios. Y una cosa te voy a decir: hay mucha gente que sigue esclava del pecado porque es lo que le dejó la tradición y es lo que le ha dejado la cultura o la gente de los antepasados. Por eso estamos en esclavitud, como lo dijo Pablo, pero a libertad nos llamó Jesucristo. Hay gente que paga mandas. Hay mucha gente que tú puedes ver que va de rodillas hasta el templo y lleva sus rodillas ensangrentadas. Hay gente que le gusta ir mucho a pagar mantas a San Juan de los Lagos, pero dice la palabra en el pasaje que yo te leí que no es por obras. Jesucristo no te va a salvar por las cosas que tú hagas. Jesucristo te va a salvar
cuando tú le aceptas a Él como el Salvador de tu vida. Entonces van a venir tiempos de refrigerio sobre tu vida. Entonces Jesucristo va a escuchar tu oración. Mientras tú no aceptes a Jesucristo y obedezcas a su palabra y dejes esa idolatría y esa cruz, esa cruz que tienes colgada en tu cuello, y esa cruz, a ese pedazo de madera, a ese crucifijo que está parado en la pared, que está pegado en la pared, hasta que tú dejes de hablarle a esos, es cuando Cristo te va a escuchar. Si tú escucharas atentamente la voz de Jehová, Él te bendecirá. Él te va a bendecir. Entonces, hay gente en la cual está pasando situaciones. Y yo te invito, por eso es esta palabra de reflexión, para que tú aprendas lo que Cristo nos quiere enseñar por medio de su palabra. ¿Sabes que en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 24, versículo 6, 24, nos dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de una cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Ese es el pasaje que te quiero leer. Pero mira, esto nos enseña cuando nosotros estamos desesperados y no hay recursos para sustentar nuestra vida. ¿Sabes qué fue? Este rey de Siria estaba sitiando Samaria. Había un hambre tremenda en ese lugar. Y quizás nosotros vamos a pasar por estas circunstancias, a como vemos y lo que se está diciendo en las noticias. Pero yo quiero decirte, no temas, porque Jehová nuestro Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No temas, manada pequeña, porque me os ha placido darles el reino, dice el Señor. Así que no temamos, aunque estemos pasando. Aquí había una situación difícil. Por eso Jesucristo resucitó. Y si Jesucristo resucitó, no es para dejarnos abandonados y dejarnos tirados. Mira, una mujer dice que cuando había esta situación, en el versículo 30, dice el 26, dice: y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? O sea, si nosotros no creemos en Dios que puede hacer las cosas, el hombre menos puede hacer las cosas. Tenemos que creer que el que nos da el sustento es Dios, y que Dios pone y manda ángeles del cielo, porque Dios usa a esos ángeles para sustentar nuestra vida. Y dicen que ¿cómo puedo sustentarte yo del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer dijo: de acá tu hijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos al tuyo. Nada más para que te des cuenta tú, el hambre que había en ese lugar de Samaria. Hasta dónde había llegado esa pobreza, que no tenían ni qué comer. Ellos se compartían a los hijos para comérselo. Hasta que se levanta un hombre de Dios. Un hombre, Eliseo, se levanta. Y podemos ver el capítulo 7. Dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 eas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así. Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás
de ello. Estaba diciendo que se levantó Eliseo, vio la pobreza que estaba viendo en Samaria, y él se levantó, se vistió de cilicio, y él dijo: ya no va a haber hambre en Samaria hasta que se levanta un hijo de Dios. Y yo por eso esta palabra te digo, el poder que sucede en la resurrección de Jesucristo es cuando tú te levantas, le crees a Dios que solamente por medio de él van a cambiar las cosas, y tenemos que clamar, tenemos que levantar nuestra voz. No quiere decir que tú estés acostado y estés pensando, ¿sabes? Porque viene el enemigo y roba y te mete otro pensamiento. Tampoco lo tienes que hacer con la boca callada, porque tú tienes que declarar con tu boca, abrir tu boca, y que el enemigo sepa que nosotros, quien amamos y adoramos y servimos, es un Dios de poder que nos va a restituir y nos va a dar favor y va a estar en medio de nosotros en esta crisis. Por eso yo quiero decirte que todo esto, lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo en nuestro tiempo, es la enseñanza que yo quiero dejarte. Jesucristo resucitó. Él está vivo y Él vive en nuestros corazones. Solamente créele a Él y obedece su palabra. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, yo quiero decirte que hagas esta oración y le entregues tu vida. Reconócelo como el Salvador. Solamente di: Jesucristo, te reconozco como el Salvador de mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados, aún de los que yo no me acuerdo. Creo que tú moriste en esa cruz del Calvario. Reconozco que tú derramaste esa sangre por mí, que soy pecador. Y por eso me arrepiento y reconozco que tú resucitaste de los muertos. Si tú has hecho esta oración, quiero decirte, no tengas temor. Sabes que el enemigo eso es lo que quiere hacer en nuestras vidas, atemorizarnos. Tú créele a Dios. Si tú le crees a Dios, las cosas van a cambiar. Las cosas sucederán. Tú ten fe y confía en Él. Por eso quiero decirte que seguiremos trabajando y seguimos trabajando, seguimos orando, no desmayemos, sigamos todos los días buscando a Dios, en la mañana, en la madrugada, a la hora que tengas tiempo, que puedas. Recuerda que Jesucristo nos va a sacar de eso. Por eso resucitó, para libertarnos y para darnos vida. Que Dios te bendiga.